La humanidad lleva más de 200.000 años caminando sobre la Tierra. Pero si condensáramos todo ese tiempo en un solo día, nuestro pensamiento racional, nuestra ciencia, habría nacido apenas en los últimos segundos antes de la medianoche. En otras palabras, somos criaturas nuevas, peligrosamente inteligentes y aún profundamente primitivas. Porque cuando aprendimos a mirar dentro del cuerpo humano, también aprendimos a abrirlo sin anestesia. Cuando descubrimos la electricidad, no tardamos en conectarla al cráneo de enfermos mentales. Y cuando inventamos las drogas, no fue solo para curar, fue para controlar, para alterar, para borrar memorias. En nombre del conocimiento, hemos traspasado todos los límites morales conocidos, y lo hicimos con bata blanca, con una libreta y una sonrisa. Esta es la historia de lo que la ciencia ha hecho cuando nadie miraba, de las mentes que se perdieron en nombre del progreso, de los cuerpos usados como laboratorio. Bienvenidos a Cuando la curiosidad rompe límites y la ciencia deja de ser ética. Una saga donde exploraremos lo más oscuro de nuestra obsesión por saber, cueste lo que cueste. Capítulo 1. El experimento que nadie quiso detener. MK Ultra. Imagina esto. Despiertas en una habitación blanca. Te cuesta respirar. La luz te arde en los ojos. Tu lengua sabe a metal. Y no recuerdas cómo llegaste ahí. Alguien se acerca. Te sonríe como un doctor. Pero no estás en un hospital. Solo sabes que después de hoy, tu mente ya no será tuya. Primero, una guerra sin bombas. Era 1953. La Guerra Fría se intensificaba. Estados Unidos temía un nuevo tipo de enemigo. El control mental. La CIA creía que los soviéticos estaban desarrollando métodos para manipular la mente humana. Y decidieron adelantarse. Así nació MK Ultra, un proyecto encubierto con un solo objetivo: crear técnicas de control mental para usar en espías, soldados o enemigos invisibles. El nombre completo era Proyecto MK Ultra, y aunque parece salido de una novela de conspiración, fue completamente real. Segundo, los métodos de la locura. Durante más de 20 años, la CIA llevó a cabo experimentos ilegales en ciudadanos estadounidenses y canadienses, sin consentimiento, sin ética y sin piedad. Las técnicas: dosis masivas de LSD, es decir, el ácido lisérgico fue el compuesto más usado. Se administraba a sujetos, a menudo sin su consentimiento, para observar alteraciones mentales extremas. Barbitúricos y anfetaminas se usaban en secuencia para inducir estados de vulnerabilidad a través de la privación sensorial, donde sujetos eran aislados en habitaciones oscuras y silenciosas durante largos periodos. Se documentaron alucinaciones, despersonalización y regresiones mentales. Pretendían emplear hipnosis al intentar crear sujetos programables que pudieran realizar tareas sin recordar haberlas hecho. También aplicaron electroshock, ECT, en dosis mucho mayores que las terapéuticas, utilizado para borrar memorias o reiniciar la mente del sujeto antes de una reprogramación. A lo que llamaron terapia de regresión y lavado de cerebro no era otra cosa sino que, a través del trauma repetido, drogas y sugestión, se intentaba borrar la personalidad de un individuo y reconstruir una nueva. Empleando la técnica del loop, los sujetos eran forzados a escuchar frases o comandos durante días seguidos. Buscaban implantar ideas o condicionamientos sin que el sujeto lo percibiera conscientemente. Y de las cosas más graves, manipulación mediante abuso sexual y psicológico. Algunos testimonios y documentos señalan el uso de trauma extremo para inducir disociación, como el trastorno de identidad disociativa. Los sujetos eran sometidos a tortura y abuso como parte del quiebre mental, pero lo que no tuvo justificación alguna fue la experimentación con niños y prisioneros, realizada en hospitales, prisiones y orfanatos. Niños eran usados para evaluar vulnerabilidad cognitiva y emocional a técnicas de control.
Caso real. El hombre que cayó. Frank Olson era un científico del ejército estadounidense que trabajaba con armas biológicas. En 1953 fue llevado a una reunión con agentes de MK Ultra. Le dieron una copa con LSD sin avisarle. Días después, Olson cayó desde la ventana del 10º piso de un hotel en Nueva York. Oficialmente fue un suicidio, pero en los años 90 su familia exhumó su cuerpo. El hallazgo: su cráneo estaba fracturado antes de caer. Fue golpeado y luego arrojado. Hospitales encubiertos. Uno de los centros más conocidos del proyecto fue el Allan Memorial Institute, en Canadá, dirigido por el Dr. Ewen Cameron. Allí, pacientes con cuadros leves de ansiedad fueron reducidos a un estado infantil con electroshocks masivos, grabaciones constantes y drogas. Algunos olvidaron cómo hablar, otros cómo caminar. El gobierno canadiense negó todo, hasta que los documentos desclasificados en los años 70 revelaron la verdad. El borrado de identidad. El verdadero objetivo era lograr lo que la CIA llamaba desestructuración total. Querían borrar la personalidad de un individuo y reemplazarla por una nueva. Quitar recuerdos, insertar ideas, transformar una persona en otra, desde cero. Como formatear un disco duro humano. Algunos sujetos que sobrevivieron no volvieron a ser los mismos. Y lo peor, nadie fue juzgado, nadie pidió perdón. El eco que persiste. MK Ultra fue desmantelado oficialmente en 1973. La mayoría de sus documentos fueron destruidos por orden directa del entonces director de la CIA. Lo que sabemos hoy proviene de apenas 20.000 hojas que sobrevivieron por error administrativo. Algunos creen que el proyecto nunca terminó, solo cambió de nombre. Mentes prohibidas, capítulo 2. El cerebro cortado, las cirugías de la locura, la historia siniestra de las lobotomías. Imagina que te sientes confundido, nervioso o tal vez simplemente muy triste. Tu familia ya no te entiende. El médico dice que no puedes vivir así, que tu mente es el problema. Y entonces alguien con bata blanca te mira fijamente y dice: lo mejor será apagar ciertas partes de tu cerebro. Te sujetan, entran por tu ojo y cortan lo que eres. Esto no es ciencia ficción. Esto ocurrió miles de veces. Primero, la idea brillante del Dr. Nobel. En 1935, el neurocientífico portugués Egas Muniz observó que ciertos monos se volvían más dóciles al cortarles conexiones en el lóbulo frontal. Inspirado por esa observación, diseñó el primer procedimiento humano. Lo llamó lobotomía prefrontal. Se trataba de destruir físicamente las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro, usando una aguja quirúrgica insertada en el cráneo. ¿El resultado? Pacientes más tranquilos, más obedientes y, en apariencia, más curados. Muniz fue condecorado con el Premio Nobel de Medicina en 1949, pero lo que vendría después fue un horror sin anestesia. Segundo, el show americano. Walter Freeman y su picahielo. En Estados Unidos, un neurólogo llamado Walter Freeman llevó la técnica aún más lejos. Él creía que la lobotomía era una solución milagrosa para los enfermos mentales, los depresivos, incluso para los niños hiperactivos o mujeres con histeria. Freeman ideó una forma más rápida y portátil, la lobotomía transorbital. Con un picahielo y un martillo, Freeman entraba por la cuenca ocular del paciente, rompía el hueso fino que separa el ojo del cerebro y cortaba las fibras nerviosas con movimientos laterales, todo en menos de 10 minutos. No usaba quirófano, a veces ni anestesia. Lo hacía en consultorios, cárceles y hasta en habitaciones de hotel. Convirtió la lobotomía en un espectáculo.
Le llamaban el lobotomóvil porque viajaba por el país realizando cientos de procedimientos. Tercero, rosas rotas. El caso Kennedy. Uno de los casos más célebres y devastadores fue el de Rosemary Kennedy, hermana del presidente John F. Kennedy. Rosemary era una joven con ligeras dificultades de aprendizaje y ataques de rabia ocasionales. En 1941, a los 23 años, su padre decidió lobotomizarla, sin informar al resto de la familia. La cirugía fue un desastre. Rosemary quedó incapaz de hablar, caminar o valerse por sí misma. Vivió el resto de su vida recluida en una institución, completamente apartada del mundo. Este caso fue uno de los muchos que durante décadas se mantuvieron ocultos por el prestigio familiar. Cuarto, estadísticas que duelen. Entre los años 1936 y 1955, se estima que se realizaron más de 50.000 lobotomías solo en Estados Unidos. A niños, a mujeres con depresión postparto, a veteranos de guerra con trauma, a personas homosexuales o no conformes, a huérfanos institucionalizados. Algunos salieron más tranquilos, otros reducidos a estados vegetativos, y muchos murieron. El problema era que la cirugía no curaba, solo borraba, apagaba, como quitar la alarma de una casa sin reparar la grieta en la pared. Quinto, el fin del cerebro cortado. Con la llegada de los antipsicóticos en los años 60 y el avance de la psiquiatría moderna, la lobotomía comenzó a desaparecer. Freeman fue finalmente vetado del ejercicio médico tras causar varias muertes. Aún así, hasta el día de su muerte, insistió en que había salvado vidas. Hoy la lobotomía es vista como un símbolo de ciencia deshumanizada, pero lo más inquietante es que aún existen procedimientos similares bajo nombres más sofisticados: estimulación cerebral profunda, cirugías ablativas para trastornos de conducta y terapias de electrochoque con fines psiquiátricos. ¿Qué es peor? ¿Vivir con una mente rota o vivir sin mente? La ciencia ha caminado muchas veces por senderos oscuros, pero nada tan íntimo, tan invasivo, tan brutal, como cortar directamente la conciencia humana. Esto fue el capítulo 2, Mentes prohibidas, el cerebro cortado, parte de la saga. Cuando la curiosidad rompe límites y la ciencia deja de ser ética, solo aquí, en Ecos de la Oscuridad. En el próximo capítulo hablaremos de los genes condenados y de cómo la obsesión por la perfección llevó a miles a ser esterilizados, antes siquiera de entender el porqué. Capítulo 3. Genes oscuros. Eugenesia y selección humana. ¿Alguna vez te han dicho que tienes buenos genes? Ahora imagina que eso determinara si mereces nacer o ser eliminado antes de hacerlo. Porque hubo una época en la que la ciencia no buscaba curar la enfermedad, sino eliminar a quien la portaba. Esta es la historia de cómo la obsesión por la pureza genética se convirtió en justificación para esterilizar, excluir y exterminar. Bienvenido al capítulo más perverso de la ingeniería humana. Primero, la ciencia del racismo. El término eugenesia fue acuñado en 1883 por Francis Galton, primo de Charles Darwin. La idea era simple: mejorar la especie humana cruzando a los más aptos y evitando la reproducción de los defectuosos. En palabras modernas, criar humanos como si fueran ganado. Esta idea no nació en Alemania, nació en Inglaterra y floreció en Estados Unidos. Segundo, América, la cuna del control genético. Entre 1907 y 1979, más de 60.000 personas fueron esterilizadas a la fuerza en Estados Unidos. El crimen: tener epilepsia, depresión, retraso mental o simplemente pertenecer a una minoría étnica o ser pobre. En algunos estados como California, el programa de eugenesia fue tan sistemático que incluía
niños de orfanatos, mujeres en hospitales psiquiátricos, reos problemáticos, todo legal, y en muchos casos sin que los pacientes siquiera supieran que habían sido operados. Tercero, el juicio del horror, Buck versus Bell. Uno de los casos más emblemáticos fue Carrie Buck, una joven de 18 años en Virginia. Fue violada por el hijo de su familia adoptiva y luego institucionalizada por conducta inmoral. El tribunal concluyó que su madre era débil mental y que su hija también lo sería. El resultado: esterilización forzada. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que en 1927 falló en contra de Carrie. El juez Oliver Wendell Holmes sentenció: 3 generaciones de imbéciles son suficientes. Esta frase legalizó décadas de mutilaciones bajo el manto de la ciencia. Cuarto, la pesadilla alemana. Las teorías eugenésicas estadounidenses inspiraron directamente al Tercer Reich. Antes de la solución final, los nazis iniciaron con el programa Acción T4, donde miles de personas con discapacidades físicas y mentales fueron esterilizadas, enviadas a campos o ejecutadas con inyecciones letales y cámaras de gas. Médicos como Joseph Mengele llevaron la eugenesia al nivel más monstruoso. Experimentos genéticos, cruzas forzadas, selección racial y tortura científica. El Holocausto no empezó con odio, empezó con mejorar la especie. Quinto, el eco en la era moderna. Tras la Segunda Guerra Mundial, la palabra eugenesia quedó maldita, pero sus ideas no murieron, solo cambiaron de nombre. Hoy, con herramientas como CRISPR o la fertilización in vitro, ya es posible eliminar enfermedades genéticas, seleccionar el sexo del bebé, en algunos casos, elegir rasgos como color de ojos. Y si pronto pudiéramos elegir inteligencia, empatía, fuerza, belleza, estamos reviviendo la eugenesia en versión digital. En países como China ya existen proyectos de mejora genética en embriones, y en muchos laboratorios privados el debate ético está ausente. La ciencia avanza, pero el alma humana no siempre la sigue al paso. ¿Cuándo dejamos de curar y comenzamos a decidir quién merece vivir? Esto fue Mentes Prohibidas, Genes Oscuros. En el próximo capítulo hablaremos del día en que la ciencia dejó de experimentar con ratas y empezó a hacerlo contigo. Cuando la curiosidad rompe límites y la ciencia deja de ser ética. Capítulo 4. Humanos como ratas. Los experimentos que el mundo quiso olvidar. ¿Crees que los laboratorios solo prueban en animales? ¿Piensas que las peores atrocidades humanas solo ocurren en guerras? ¿Qué pensarías si te dijera que gobiernos, universidades y hospitales han experimentado con humanos sin su consentimiento por décadas? Hoy te contaré historias verdaderas, algunas enterradas, otras simplemente ignoradas. Este es el capítulo donde la ciencia dejó de curar y comenzó a deshumanizar. Primero, el experimento Tuskegee. Silencio con sífilis. Año 1932. Lugar: Alabama, Estados Unidos. Protagonistas: 600 hombres afroamericanos de escasos recursos. La mayoría no sabía leer ni escribir. La Oficina de Salud Pública les ofreció atención médica gratuita. Lo que no les dijeron fue que tenían sífilis y que no los iban a tratar. Los doctores querían ver qué pasaba si la enfermedad avanzaba, sin intervención. Incluso cuando apareció la penicilina como cura en 1947, decidieron no administrarla. Los hombres se enfermaban, contagiaban a sus esposas y sus hijos nacían con malformaciones. El estudio duró 40 años.
Fue descubierto en 1972, tras la filtración de un informe interno. Segundo, el Escuadrón 731, el infierno bajo la bandera del sol. Durante la ocupación japonesa en China, 1930-1945, el ejército imperial creó una unidad científica conocida como Escuadrón 731. Allí médicos y científicos japoneses realizaron experimentos inhumanos sobre prisioneros chinos, coreanos, rusos, incluso estadounidenses. ¿Qué hacían? Vivisecciones sin anestesia para estudiar el funcionamiento de órganos, infección deliberada con peste bubónica, cólera, anthrax, congelamiento extremo para probar límites humanos al frío, pruebas con lanzallamas, bombas biológicas, gases venenosos. A las víctimas las llamaban marutas, que en japonés significa troncos de madera. Al final de la guerra, muchos de los líderes de esta unidad fueron protegidos por Estados Unidos a cambio de sus descubrimientos científicos. Nunca pisaron una cárcel. Tercero, radiación humana, embarazadas, enfermos y niños. En plena carrera nuclear, 1940 de 60s, científicos estadounidenses realizaron experimentos con radiación sobre civiles. Inyectaron plutonio y uranio en enfermos terminales sin informarles. Irradiaron embarazadas mexicanas y puertorriqueñas para estudiar efectos genéticos. Niños en orfanatos de Massachusetts fueron alimentados con cereal radiactivo mezclado con hierro y calcio contaminado. Bajo pretexto de probar vitaminas, nadie fue informado. Nadie dio consentimiento. Y en muchos casos, nadie sobrevivió. Cuarto, universidades, drogas y estudiantes engañados. Durante la Guerra Fría, universidades de prestigio como Harvard y Stanford participaron, muchas veces sin saberlo del todo, en experimentos financiados por la CIA o el ejército. A estudiantes les dieron LSD sin advertencia. Otros fueron expuestos a privación sensorial extrema durante días. Algunos terminaron con brotes psicóticos. Otros nunca regresaron a la escuela. El caso más conocido es el del estudiante de Harvard, Ted Kaczynski, luego conocido como el Unabomber, quien fue sometido a un experimento psicológico brutal que hoy muchos vinculan con el inicio de su radicalización. Esto fue cuando la curiosidad rompe límites y la ciencia deja de ser ética. Humanos como ratas. En el próximo capítulo exploraremos el experimento más siniestro jamás imaginado. Cuando la curiosidad rompe límites y la ciencia deja de ser ética. Capítulo 5. La máquina del alma. Cuando la ciencia quiso atrapar lo eterno. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha querido entender la muerte, pero algunos con poder han querido vencerla. En este capítulo final, exploraremos los laboratorios donde no se buscaba salvar cuerpos, sino atrapar almas. Aquí termina la carne, comienza la obsesión por lo eterno y el experimento más siniestro jamás imaginado. Primero, el peso del alma, el experimento de Duncan McDougall. En 1901, un médico llamado Duncan McDougall realizó un experimento en Massachusetts. Reclutó pacientes moribundos y los colocó en camas diseñadas para medir su peso, hasta el momento exacto de su muerte. Su teoría: si el alma existe, debe tener masa. Después de 6 muertes registradas, concluyó que el cuerpo perdía exactamente 21 gramos en el instante del fallecimiento. El experimento fue desacreditado, pero la cifra quedó grabada en la cultura popular. Y si no era peso, sino energía. Segundo, la conciencia digital,
el cerebro como datos. Décadas después, la ciencia avanzó desde el alma hacia la mente como software. En Rusia, el proyecto Neural Dust buscó mapear pensamientos con microimplantes. En Estados Unidos, DARPA financió investigaciones para transferir recuerdos entre cerebros de animales. En Silicon Valley, el multimillonario Dmitry Itskov fundó la iniciativa 2045, un plan para transferir la conciencia humana a un cuerpo robótico. ¿Qué pasa si un día podemos subir nuestra mente a la nube? ¿Sigue siendo vida? ¿Sigue siendo humano? Inmortalidad biológica. Las células que nunca mueren. En 1951, una mujer afroamericana llamada Henrietta Lacks fue tratada por cáncer de cuello uterino. Sin su permiso, los doctores tomaron una muestra de sus células. Esas células nunca murieron. Se multiplicaron sin límite. Hoy se llaman células HeLa y aún se usan en laboratorios del mundo entero. Henrietta murió, pero su cuerpo sigue vivo, diseminado en tubos de ensayo, ensayos clínicos y vacunas. ¿Y si eso fuera solo el principio? Estas historias no vienen de películas. Están documentadas en archivos desclasificados, juicios internacionales y testimonios grabados. Y lo más perturbador, muchos de estos científicos fueron premiados, ascendidos o simplemente olvidados. Porque en nombre de la ciencia se puede justificar cualquier cosa si lo haces con bata blanca y lo archivas en un expediente clasificado. ¿Dónde está el límite entre avanzar y violar la dignidad humana? ¿Cuántos nombres fueron borrados de la historia porque alguien creyó que su vida era útil solo como experimento? Y así termina esta escalofriante historia. Si te gustó este relato y quieres seguir explorando los misterios más oscuros y perturbadores, suscríbete a Ecos de la Oscuridad. Activa la campanita para que nunca te pierdas el próximo susurro de las sombras. Recuerda, en este canal, el miedo siempre tiene algo más que contarte. Gracias